Bien, y vamos a continuar con algunas de las reacciones, luego que la Cámara de Diputados rechazara ambos proyectos de retiro de fondos previsionales, y vamos a conversar sobre este y otros temas con la diputada de la Democracia Cristiana, Joana Pérez, a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Buenos días, Precia. Bien, ¿cómo o con qué sensación se queda luego de los rechazos ayer de estas iniciativas, diputada? Bueno, nos preocupa, por cierto, las personas que buscaban una ayuda mucho más integral y, por cierto, con libertad. Y nosotros no estábamos disponibles a aprobar cualquier proyecto porque el proyecto del gobierno del quinto retiro alternativo no era bueno. Era un proyecto burocrático que no iba a poder ser aplicable. Y por lo tanto, hoy día el gobierno creo que tiene una oportunidad de partir nuevamente dialogando, construyendo acuerdos, situación que no hizo en relación a esta alternativa que surge de un día para otro, sin poder dialogar con nuestras bancadas. Yo creo que el gobierno tiene espacio también para la humildad, para reconocer que hoy día no tiene una aprobación, yo diría, muy satisfactoria. No tiene los votos para avanzar en las grandes reformas, en los quórum simples, y por cierto eso yo creo que es un desafío para ellos también, para conversar y respetar quienes podemos acordar, pero con propuestas en mano, dialogando de buena manera, pensando en el país y en los temas que el gobierno se ha trazado, pero que también a nosotros nos interesa, por el bien de Chile, mantener una independencia, pero también aportar en las buenas ideas y en las malas, derechamente decir que no son buenas ideas, como lo hicimos en esta oportunidad. Cuando habla en plural, se refiere a la Democracia Cristiana, diputada. Sí, yo hablo por la bancada de la Democracia Cristiana, pero también hemos visto que habían otras fuerzas como el Partido de la Gente, que habría estado disponible, por lo que vimos en las conversaciones, pero no a última hora, ¿no? ¿Y eso qué cree o qué efectos cree ustedes que va a tener en el gobierno y las relaciones entre el gobierno y el Parlamento? Yo espero que el gobierno esto lo sepa llevar. Hace poco vimos varios comentarios poco pertinentes, diría yo, de algunos parlamentarios del Frente Amplio. ¿Ya? Nosotros entendemos que ellos tienen una gran responsabilidad. La principal responsabilidad política es gobernar, con todos los problemas que tenemos hoy día en el país, en un proceso constituyente, con los problemas de la pandemia, la reactivación, la inflación, y por lo tanto hay que ser muy creativo, dialogante y respetar a todas las fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que aquí el gobierno se jugó por una tesis de llegar a un acuerdo con la derecha y finalmente la derecha no cumplió esos acuerdos. Nosotros y la gente no le importa, ¿cierto?, qué pasa en las discusiones en el Parlamento. Lo que quiere son soluciones concretas a nivel país, no solo para un sector, sino para las pymes, las personas, quienes hoy día también necesitan apoyos, más allá del instrumento, porque aquí el tema del 10%, del quinto retiro o del sexto, el tema es que hay una desconfianza con el sistema de previsión social y de las AFP. Y no hemos sido capaces, ni en el gobierno pasado ni en este, de abordar esta materia. Diputada, para ser bien específico respecto al quinto retiro, decía el ministro de Hacienda hace unos minutos nomás, en un quinto o sexto retiro, decía, llevamos mucho tiempo hablando de retiros y es bueno ya encauzar los programas o los puntos que tiene la agenda de gobierno. En ese sentido, ¿usted cree que en una reforma previsional es el camino ahora y no hablar de un sexto retiro? Bueno, nosotros se lo planteamos al ministro y valoramos sus palabras. Le pedimos que anticipara la discusión, porque se habla por parte de la ministra del Trabajo que va a iniciar un diálogo. La verdad es que el país viene sosteniendo diálogo y para eso está la convención. Lo que nosotros creo que tenemos que abocarnos al tema de hoy día, de la propuesta que tiene el gobierno, cómo la moligera en el Congreso, escuchando distintas propuestas. Nosotros, y yo soy autora de la Ley de Cooperativas de Pensiones, que es un sistema solidario que presentamos en la gestión pasada, pero que la izquierda dijo que no, solamente porque ellos están con una idea, no más AFP. Pero creo que hoy día no podemos cerrarnos a escuchar distintas propuestas. Así se enriquece el diálogo político y probablemente otras bancadas van a tener otras ideas, ¿ya? Pero creo que se puede adelantar esa discusión
para que vamos al tema de fondo, de lo contrario vamos a seguir pulverizando el sistema de pensiones y no dando una solución integral. ¿No cerró la posibilidad el ministro de ingresar nuevamente este proyecto al Senado? Decía que no había hablado con otras autoridades, pero tampoco lo descartó. ¿Qué le parecería si esto se insiste en el Senado en este caso? El gobierno tiene toda la libertad para ingresar por una u otra cámara. Tenemos otra cámara todavía y eso es bueno porque el gobierno, si en algún espacio se le cierra la oportunidad porque no fue un buen proyecto, porque no estuvieron los votos, tiene la otra cámara para conversar, dialogar y partir conversando. Allá tenemos los proyectos de la senadora Rincón con el senador Walker, con nuestras bancadas también de senadores y senadoras, que también pueden enriquecer otro debate, más allá si un sexto retiro u otras medidas. Nosotros somos una bancada dialogante, pero con propuestas. Hemos gobernado el país. A nosotros nos han maltratado muy buena parte de la gestión pasada a la izquierda, pero aún así estamos disponibles también a dialogar con este gobierno, pero sobre propuestas en la mesa de cara a la ciudadanía, no a última hora con propuestas trasnochadas como ayer se estaba proponiendo a las 11 de la noche. ¿Y eso, en esa propuesta trasnochada, cree usted que se dio cuando sorprende la iniciativa del gobierno? Así es, yo creo que el gobierno siempre pensó que tenía los votos. De hecho, conversó con nosotros el ministro Jackson y dijo: tengo un documento firmado por los presidentes de todas las bancadas de acá, dijo, y cuento con los votos. Y la verdad es que lo único que quería de la democracia cristiana era que se desembarcase del proyecto del quinto retiro de los diputados y diputadas, ¿ya? Y esto no se hace así. Nosotros tenemos propuestas en materia de pensiones, tributarias, en materia de inflación, en materia también de la rebaja, por ejemplo, en materia del IVA de los alimentos de la canasta básica. Hay temas también que hemos abordado como la subida del gas, en materia también del precio que ha subido en materia de aceite y otras propuestas que tenemos ampliamente. Pero no podemos ponerlo en la mesa solamente porque al gobierno le faltan 4, 5, 6 votos, como era anoche lo que nos proponía. Tenemos un diálogo institucional, formal con el gobierno para mejorar las propuestas de ley. ¿Valoraba el ministro de Hacienda en todo caso que se hubiera rechazado esta moción parlamentaria, insistiendo en que esto genera una presión inflacionaria importante, como han sido también otros retiros en diputada? Yo creo que el ministro valoró en general el que podamos abrir una oportunidad distinta en otra línea de apoyos a la familia, a las pymes, ¿ya? Para ser sincera, el presidente Boric había fijado una postura y el ministro Marcel también, ya, de no a los retiros como política. Surge esto a petición de los propios parlamentarios de Aprodignidad y del gobierno, y por lo tanto creo que fue una estrategia errada y ellos deben asumir su responsabilidad con humildad también, y eso no lo hemos visto. Solo se nos ha culpado a nosotros por no apoyar una idea alternativa del gobierno que no iba a poder ser aplicable. Yo no estoy para dar explicaciones a mi electorado el día de mañana cuando no puedan acceder a un beneficio, porque esto también tenía letra chica. Tanto que se le criticó al gobierno de Piñera la letra chica, este proyecto también del gobierno tenía letra chica. ¿En qué sentido, diputada? Porque acá iba a ser muy poco probable implementar, y lo dijeron las propias AFP, el poder subrogar deudas. ¿Cuál deuda iba primero? Iba también a probablemente necesitar reglamentos en cada área, en los servicios básicos, en materia de pensiones, en materia de los bancos. Entonces no era aplicable, ¿ya? La diferencia de los retiros anteriores fue que era algo expedito y que la gente podía decidir libremente, ¿ya? Y por lo tanto los temas del gobierno donde los fijó se abrió, ¿cierto?, en materia de vivienda, pero el rubro de la vivienda hoy día tiene serias dificultades, ¿ya? Por la inflación, por los costos de los materiales, por la oferta, porque las personas más vulnerables no están teniendo opciones de llegar a ese subsidio. Entonces tenía muchas complicaciones, era muy específico el proyecto, entonces iba a quedar mucha gente fuera y íbamos a tener que dar explicaciones. Claro, lo que pasa no era un buen proyecto y el gobierno no lo asume. El argumento del gobierno es precisamente que esta iniciativa fue para, de alguna manera,
alivianar en la inflación, si es que, y así frenar el otro proyecto, por una parte, pero a un retiro que tampoco tienen acceso 2 millones de personas que no les quedan fondos, y los más vulnerables habrían sido, dicen las autoridades esta mañana, o quienes estaban en contra de este retiro, aquellas personas que no podían tener un retiro previsional porque no tienen fondos, pero también les iba a caer la inflación directamente a ellos. Y lo otro, que además daba vueltas las plata en el sistema bancario, algo que hoy día la banca es una de las bancas del mundo que más renta, o sea, en el fondo vuelve a beneficiarse a los poderosos. Entonces uno dice, bueno, ¿estamos por buscar equilibrio y cohesión social o estamos para hacer más ricos a quienes se han lucrado con la pandemia y con los problemas que hoy día tenemos en materia económica? Pero mi pregunta iba dirigida al proyecto al que no iban a tener acceso a aquellas personas que no tienen fondo, diputada, o que la inflación les caería y recaería directamente. Por eso no se entiende que el gobierno haya dicho inicialmente que no estaba con una política de retiro y después sí está a favor con una que genere menos impacto, pero que igual también iba a generar impacto. Entonces busquemos alternativas distintas que apoyen a las pymes, a los más vulnerables, a las personas que lo están pasando más con esta alza inflacionaria. Entonces creo que hoy día debemos centrar y ser mucho más creativos en las propuestas, pensando en un Chile distinto, que tenemos dificultades en la macrozona norte, en la macrozona sur, distintas, que agravan también las crisis económicas. Bien, diputada Pérez, muchas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Presi. Nos vemos.